Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy aprenderemos acerca del muestreo aleatorio estratificado. Bien, entonces, en este tipo de muestreo, nosotros tratamos de controlar la heterogeneidad del comportamiento de cierta variable, por lo cual nosotros como estrategia lo que hacemos es dividir en estratos, donde en cada estrato se presentan elementos similares y o homogéneos. Entonces, la generación de estratos tiene que ver con mantener o manipular o controlar la heterogeneidad del comportamiento de la variable. Estos estratos pueden darse, por ejemplo, debido a divisiones geográficas. No es el consumo de ciertos alimentos, no es lo mismo en la región norte que la región sur. Igual, otro estrato de forma natural que suele generarse es el género o el sexo. Si analizamos la variable gasto por productos relacionados a la belleza, evidentemente las mujeres tendrán un mayor gasto que en el caso de los varones. Entonces, la diferencia puede deberse al estrato, en este caso al género. Lo mismo ocurre con la variable edad, la profesión, el nivel socioeconómico, entre otros. Entonces, el objetivo de aplicar el muestreo estratificado es eso, controlar la heterogeneidad a través de estratos. Los estratos, dentro de cada estrato, debe haber similitud u homogeneidad de valores. Ese es el requisito. Bueno, ya una vez que se calcula cuál es el tamaño de muestra total que se debe trabajar, se debe aplicar una selección aleatoria dentro de cada estrato. Para determinar cuántos elementos corresponden dentro de cada estrato, se calculan cuántos elementos deben provenir de cada estrato. Bueno, entonces para hacer ello, tenemos tres métodos. El primero lo vamos a denominar como asignación equitativa. Entonces, en este tipo de muestreo estratificado o este tipo de asignación para el muestreo estratificado, cada uno de los estratos proporciona la misma cantidad de elementos. Es decir, cada estrato va a disponer de una forma igual la cantidad de elementos que conformarán la muestra. Entonces, si nosotros estamos interesados en calcular la media poblacional, se va a calcular el tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente fórmula. N va a ser la muestra total, ¿ya? Y aquí tenemos un valor de K, donde K va a representar el número de estratos. También requerimos del cuantil Z, pero en este caso elevado al cuadrado. Todo ello por la sumatoria de el tamaño de cada estrato en la población elevado al cuadrado por su respectiva varianza, ya sea poblacional o varianza muestral. Entonces, en este caso vamos a ponerle por ahí, igual que en el muestreo aleatorio, vamos a colocar una varianza poblacional, puesto que en este caso debemos conocer alguna información sobre la población. Ahora, si nosotros deseamos estimar la proporción, hay que cambiar simplemente eh, sigma cuadrado por P por uno menos P, ¿no? En este caso, donde P y uno menos P representan las proporciones. Entonces, una vez que nosotros tengamos calculado la muestra total, el número de unidades de cada estrato se definirá como N total entre K. Recordemos que N va a ser la muestra total y K va a ser la cantidad de estratos. De manera que todos
los estratos recibirán o van a proporcionar una misma cantidad de elementos. Bueno, una desventaja de este tipo de asignación es que suele ocurrir que los estratos con menor población están sobre representados. Es decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, supongamos, ¿no? El estrato 1, supongamos que tiene una población de, pongámosle, de 500, ¿no? Y el estrato 2, supongamos que tiene una de 5000, por ejemplo, ¿no? Y nuestra muestra total, supongamos que sale 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que voy a sacar, perdón, en vez de 2000 le vamos a poner, por ejemplo, 800, ¿no? Eso quiere decir que voy a sacar 400 del estrato 1 y 400 del estrato 2. Entonces, este estrato que tiene pocas unidades va a estar sobre representado porque va a proporcionar 400. Y este de aquí, que tiene muchas, va a estar subrepresentado porque tendrás que aportar solamente 400. A eso se refiere con esta desventaja del muestreo, en este caso estratificado por afijación o asignación equitativa. Bueno, pero eso no quita las propiedades de que tenga o de que se pueda aplicar en un muestreo. Vamos a trabajarlo en el RStudio y ver cómo su aplicación es bastante sencilla. A ver, por aquí tengo, en este caso, programado la función. A ver, voy a reducir para poder mostrar ahí la fórmula. Voy a compartir a pantalla completa y aquí está, ¿no? Entonces, vamos a, ahí está. Entonces, he creado una función a la cual le he dado el nombre de n subguión x de equitativo. Y bueno, como en toda programación, nosotros debemos tratar de identificar cuáles son los valores de entrada o los argumentos, como lo reconoce el programa R. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos piden el valor de K, el valor de N. Tanto el valor de K como el valor de N se puede calcular o estimar a través de, en este caso, la población de cada estrato. Entonces, por eso estoy colocando el NI y lo mismo con el SI. Bueno, luego el nivel de confianza sí debemos calcularlo a partir de este alfa. No hay forma de calcular el valor de Z si no tuviéramos o sin disponer del alfa y el valor del error, ¿no? Entonces, para crear nuestra función, básicamente necesitamos estos cuatro argumentos o estos cuatro valores de entrada. Nivel, que es un valor único, el E, que es también un valor único, que es error. En este caso, NI va a representar el tamaño de cada población y SI la varianza de cada población o de cada estrato, perdón. Entonces, para obtener el valor de K, simplemente necesitamos saber la longitud. Tanto NI como SI van a ser vectores. Recuerden, NI van a ser vectores porque van a tener dos o más estratos. Entonces, si yo aplico la longitud de un vector, me dará la cantidad de estratos con los que nosotros estamos trabajando. Si yo coloco la suma, voy a obtener la población total. El valor de alfa es, recuerden, uno menos el nivel de confianza. Y el cuantil Z es el QNorm, el cuantil de la distribución normal estándar, de uno menos alfa medios. Ya, entonces, por aquí para la parte superior, eh, he dividido, bueno, he hecho de la operación en dos partes, ¿no? La parte del numerador lo estoy guardando en un objeto A y la parte del denominador en un objeto llamado B. Entonces, la parte de A, ahí estoy multiplicando, ¿no? El valor de K por Z al cuadrado. En este caso, como es una sumatoria, se puede operar así, ¿no? NI al cuadrado por SI al cuadrado dará un vector, ¿no? Un vector de productos. Y aquí finalmente los estoy sumando. De manera análoga, en la parte inferior, tengo aquí, miren, N por E. Cada uno está al cuadrado, ¿no? Así que estoy factorizando E por N y todo ese resultado lo elevo al cuadrado.
Luego lo sumo, el z al cuadrado, y nuevamente, ¿no? Un producto vectorial, ¿no? Ni por si al cuadrado, la suma. Y luego lo sumo. Ya, entonces el n total va a estar representado por, en este caso, a entre b. Y Sailing nos permite hacer un redondeo por exceso, recordando que en los cálculos de tamaño de muestra, los valores se tienen que hacer un redondeo por exceso. Luego, eso lo vamos a llamar el n total, ¿no? La muestra total. El n de cada estrato sería pues un valor redondeado simple del n total por el número de estratos. Entonces por aquí vamos a crear un vector de rep de k, en este caso k veces, ¿no? Claro, si yo tengo, por ejemplo, tres estratos, debería dividir entre tres. Y si, por ejemplo, no tuviera una población de una muestra de 90, entonces a cada estrato le tocaría 30. Si tuviera 160 y tuviera cuatro estratos, debería ser rep 4,4, ¿no? Para que todos reciban el mismo valor. Muy bien, entonces aquí en la programación, como habíamos visto, podemos retornar el valor como una lista y en ella le damos una pequeña etiqueta a la muestra total, que lo estoy llamando n, y n sub i, lo cual indicaría el muestreo o la muestra de cada estrato. Entonces ejecutamos el programa, ahí está, y vamos a aplicar a este pequeño ejemplo que hemos creado para aplicar en la clase. A ver, tenemos, considero una población con tres estratos, ahí está, los tamaños del estrato, tamaño poblacional de cada estrato, ¿no? 64.796, 42.188 y 10.589, con respectivas, en este caso, varianzas poblacionales, ¿no? El S sub 1, vamos a poner aquí sigma, ¿ya? Para entender que estos son varianzas poblacionales. En caso si no se conociera, deberíamos trabajar con valores muestrales y en este caso ya no usar una Z, sino una T. Ya, entonces, para un nivel de confianza del 95% y un error de 20, calcula el valor de n, ¿no? Y sus respectivos estratos, ¿no? N sub i, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra función que consta de cuatro argumentos. Y estos cuatro argumentos son, ¿no? El primero, el nivel de confianza, ahí está 0,95. El error, que en este caso es 20. El ni es un vector, como ustedes ven, ¿no? Lo puedo añadir aquí de frente o lo puedo guardar, ¿no? Lo puedo llamar en un objeto previamente, por ejemplo, lo pongo, ¿no? N sub i, al cual asigno dichos valores. Ahí está, ¿no? Así que aquí puedo colocar directamente N sub i. Y lo mismo puedo colocar con SI. La cuestión es que respeten o tengan en consideración el tipo de argumento que están usando. Entonces aquí nos faltaría SI, ¿no? Muy bien, si están preparados, ahora ya vamos a ejecutar esta función. Entonces ahí está, ¿no? N-equitativo, ¿no? Entonces, aplicando una fijación equitativa, el tamaño de la muestra total que se debe extraer de este estudio sería de 165. Y en este caso, debería pues cada estrato proporcionarme 55 elementos. Entonces, ahí vemos cómo se está trabajando el muestreo con muestreo estratificado con la fijación equitativa. Veamos otro caso, a ver. Veamos otro ejemplo, otra forma de cómo se da la asignación, ¿no? En este caso es la asignación proporcional. Se va a hacer el segundo tipo de afijación o asignación.
Ya. La asignación proporcional señala que cada estrato debe ser representado proporcionalmente en la muestra. Es decir, los estratos con mayor cantidad de elementos deben estar representados en la muestra también con una mayor cantidad de parte, ¿no? O fracción. Entonces, esta es como que la solución a la desventaja que teníamos en la asignación equitativa. La fórmula es bastante similar, pero por ahí algunas diferencias, ¿no? A ver, vamos a ir explicando. Por ejemplo, el tamaño de muestra total, entonces, miren, aquí ya no va a ser K como era en la asignación equitativa, sino que va a ser N, ¿no? Entonces aquí tenemos que trabajar con el tamaño de la población. Luego el valor de Z queda igual, ¿no? El cuantil Z. Y por aquí ya no es NI al cuadrado, ¿no? Sino simplemente es NI, ¿de acuerdo? Entonces ahí simplemente es NI. Ya por acá vamos a ir modificando y hay que colocarle sigma. Aquí también hay que colocarle sigma. Ya, luego en la parte del denominador es bastante similar también, es n al cuadrado por e al cuadrado más el cuantil por la sumatoria de ni por sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que cambia es acá, ¿no? El n y aquí el n sub i, ¿no? Ya no está al cuadrado, sino que simplemente está elevado al número uno, ¿no? El mismo valor. Ahora, una vez fijada la cantidad de la muestra total, el número de unidades de cada estrato se obtiene como, ahí está, ¿no? El n sub i va a ser igual a el tamaño poblacional del estrato por la muestra total entre la población, ¿no? Todo eso será para cada estrato. Entonces, en nuestra programación simplemente habría que modificar estos dos valores para la muestra total y aplicar esta regla para la muestra, en este caso, de cada estrato. A ver, hagámoslo, mostremos los resultados de cómo sería en el RStudio. Entonces ahí hemos creado igual una función llamado n sub guión proporcional. Igual, ¿no? Tiene cuatro argumentos de entrada, los cuales son nivel de confianza, el error, en este caso, el vector de población por cada estrato y el vector de desviación estándar poblacional. Entonces, a ver, por ahí como les había comentado, bueno, ya volamos K porque no nos interesa. Y aquí en la parte del numerador hay que multiplicar por n y el ni ya no está al cuadrado, ¿no? De ahí lo demás es lo mismo. Mantenemos la misma estructura de n sub guión total, redondeo por exceso de a entre b, y aquí añadimos la regla, ¿no? De cómo se da la repartición. En este caso, miren, el n total por n sub i entre n. N total, recuerden, es un valor, n sub i es un vector, n es un valor, ¿no? Entonces el resultado de esta operación va a ser un vector, donde se indicará la cantidad, pues, de elementos que van a conformar la muestra a partir de cada estrato, respetando la proporcionalidad. A ver, apliquemos nuevamente. Ahí está, ya hemos ejecutado la función. Por aquí, como ya hemos guardado los valores, vamos a utilizar el mismo problema del caso anterior. Estamos usando los mismos datos y veamos cómo cambia, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, el tamaño de la muestra ahora es 108 y la muestra de cada estrato debe ser así, ¿no? Debe ser 60 del primer estrato, 39 del segundo estrato y 10 del tercer estrato. Y vamos por qué, ¿no? El estrato que tiene mayor población es el estrato 1, 64.796. El estrato 2 tiene 42.000, entonces está en término medio. Y el estrato 3 es el que tiene menos, ¿no? 10.589. Entonces, por lo tanto, las muestras provenientes de cada estrato
están representándolo de forma correcta, ¿no? Es como la relación de 6, 4 y 10, ¿no? Y eso es lo que está mostrando el cálculo. Ahora veamos una última tipo de asignación, en este caso conocida como la asignación no proporcional o de Neyman. Aunque es cierto que la asignación proporcional refleja, en cierta manera, la disposición de las cantidades de cada estrato, Neyman propone que la cantidad no dependa tanto de los elementos, perdón, la cantidad de cada muestra de cada estrato no dependa de la cantidad de los elementos, sino que dependa de la variabilidad. Entonces, Neyman propone que los estratos que son más heterogéneos deberían dar más unidades. Y los que son más homogéneos, es decir, menos heterogéneos, deberían pues brindar menos, en este caso, eh, menos elementos, ¿no? Entonces, cada estrato va a estar representado según la variabilidad de la misma, ¿no? Entonces, Neyman propone esta idea. Por ejemplo, los estratos más homogéneos requieren menor cantidad de elementos para ser representados, mientras que los estratos más heterogéneos requieren mayor cantidad de elementos. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que todas las personas tienen dos ojos. Entonces, si hacemos un muestreo y nuestra variable es contar los ojos que tienen las personas, es perfectamente que todos van a tener dos. Entonces, se necesita una muestra muy pequeñita para llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere, ¿no? En cuanto a la variabilidad. Por aquí tenemos la fórmula, que también es un poco o ligeramente distinta. N va a ser a z al cuadrado. Miren, ya no está un k o un n que multiplica, pero ahora sí va a cambiar la disposición de la potencia, ¿no? Primero se debe sumar el producto vectorial y luego recién hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces por ahí hay un cambio. La potencia ya no se va a aplicar antes del producto, sino después del producto vectorial. Y en la parte inferior, en la parte del denominador, queda esta parte n cuadrado por e al cuadrado. Y aquí esta parte se mantiene, ¿no? Como en este caso, sin este valor elevado al cuadrado. Esas son las modificaciones respecto a la parte inicial. Muy bien. A ver, luego dice, una vez fijada la cantidad de la muestra total, el número de unidades de cada estrato se obtiene como, bueno, se va a aplicar la siguiente formulita. N sub i será igual a n poblacional para cada estrato por la desviación estándar de cada estrato. Aquí hay que cambiar, disculpen. Vamos a dar el valor de sigma. En realidad esto es para la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces aquí también sería desviación estándar poblacional por la muestra total entre t. Aquí aparece un parámetro t mayúscula, donde t mayúscula se calcula como, en este caso, el producto, la suma del producto vectorial de tamaño de cada estrato por su respectiva desviación estándar. Bien, entonces veamos cómo lo programamos en el RStudio. Por aquí tenemos lo siguiente. Hemos creado una función llamada n subguión Neyman, por el nombre de este autor, y ahí está, ¿no? Ya este n, bueno, igual permanece para calcular la suma de la población total. Aquí en el valor de a ya no hay ni k ni n, y la potencia está después del producto vectorial, ¿no? De la suma del producto. Bueno, aquí también creamos el valor de t,
que es la suma del producto de NI por SI. Y el valor estratificado es el redondeo de NI por SI por N total sobre T. NI es un vector, el resto son valores fijos, igual el resultado será siendo un vector donde nos indicará la cantidad de unidades de cada estrato. Bien, a ver, aplicando el ejemplo de, en este caso, el caso anterior, ¿no? A ver, ahí tenemos, ejecutamos, ahora vamos a ejecutar la función. Ahora en el subguión de Neyman, y ahí está, ¿no? La muestra sale 99. El estrato 1 debe proporcionar 69 elementos, el estrato 2 27 y el estrato 3 solo 3. Bueno, entonces por ahí esto nos lleva a concluir que el estrato 1 tiene mayor variabilidad, el segundo variabilidad intermedia y el tercero debe ser más homogéneo, ¿no? A ver, y vemos que es así, ¿no? Sigma 1 es 127, sigma 2 76, sigma 3 38. Entonces, la relación va a ser de acuerdo a la, en este caso, variabilidad. Bien, una vez que ya se haya logrado identificar la cantidad, el siguiente paso pues es extraer. En este caso es extraer esta información. Ahora vamos a aplicarlo para un conjunto de datos real, ¿ya? Ya continuando con esta parte de muestreo aleatorio estratificado. Vamos a jalar la data girasol, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con la data girasol, ¿ya? Aquí netamente ya vamos a operar con el R, ¿no? Con el R Studio. Ya, entonces vamos a poner aplicar eh, el muestreo estratificado y en este caso el conjunto de datos girasol, ¿no? Bueno, girasol es el nombre de una urbanización, ¿ya? Es una urbanización y ya, bueno, este conjunto de datos lo voy a copiar ahí en el Google Cloud, ¿no? Así que vamos a llamar girasol. Es un archivo CSV, así que usamos read.csv, girasol.csv y tiene encabezado, ¿ya? Así que le damos directamente al dato girasol que está aquí. Aquí dimos view file para que nos muestre, ¿no? Entonces el primero sí tiene encabezado y está separado por comas. Entonces ahí le damos a, en este caso, el run y le decimos que nos muestre, ¿no? Entonces, como les comentaba, es una organización llamada Girasol y bueno, ahí tenemos, ¿no? Alguna información de cada familia, ¿no? De cada lote, mejor dicho, ¿no? Tenemos la manzana, tenemos el número de integrantes que componen cada familia. Aquí tenemos el nivel de educación del jefe de familia, el ingreso mensual en dólares, la deuda de impuestos, tenemos el área de la casa. Aquí el número de habitaciones está, bueno, tiene que ser redondeado, el número de pisos y la cantidad de mascotas y el tipo de material predominante en las paredes y pisos. Muy bien, entonces, para aplicar el muestreo estratificado, necesitamos nosotros conocer, en este caso, a ver, vamos a ver cuánto es la población, ¿ya? Con DIM de dimensiones, recuerden, podemos nosotros conocer la cantidad de, en este caso, familias, ¿no? Tenemos 1500 familias y tenemos información de 10 variables. En este caso, para hacer estratos, un estrato puede ser el nivel socioeconómico, ¿no? O mejor dicho, el nivel de educación. Le podemos darle un attach para poder tener las variables, girasol, y ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos un table
a nivel, que en este caso corresponde a, ahí está, ¿no? Entonces tenemos nivel de educación básico, posgrado, pregrado y técnico, ¿de acuerdo? Ya. Ahora lo que vamos a hacer, a ver, necesitamos qué cosas, ¿no? Necesitamos conocer una variable, ¿no? Una variable de interés, ¿no? Por ejemplo, deseamos estimar el ingreso. Entonces aquí necesitamos estimar el ingreso, ¿no? Ya. Entonces por acá, nuestra variable de interés va a ser el ingreso. Entonces necesitamos colocar o conocer nuestra desviación estándar, ¿no? Entonces para ahí podemos usar el tapply, o el tapply. El valor o la variable, en este caso numérica, será ingreso. El nivel el nivel de estudios va a ser la desviación. Y en este caso calcularemos pues la desviación estándar, ¿no? SD. Y tendríamos las desviaciones estándar, ¿no? Pero hay un momento, ¿no? SD es la desviación estándar poblacional, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es la raíz cuadrada de la sumatoria entre n menos uno. Entonces, a ver, si nosotros calculamos la varianza y a la varianza le multiplicamos por n menos uno y luego lo dividimos, en este caso, entre, tendríamos que multiplicarlo por la cantidad, miren, ya, y aquí hay que quitarle menos uno, ¿no? Simplemente aquí luego dividirlo entre esta de acá, ¿no? Ahí recién tendríamos la desviación estándar, ¿no? Por ahí va a ser algo parecido, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, pero aquí falta sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Porque esto es varianza. Disculpa. Ahora sí, ¿no? Mira, ¿no? Por ahí la desviación estándar muestral 247,91, pero más exacto es la poblacional, ¿no? 247. Ya, entonces estas son nuestras desviaciones estándar poblacionales. Ya, bueno, el valor de NI quizás lo podemos haber usado por acá, ¿no? Para simplificar la cosa. NI es simplemente esto, ¿no? Apply, y acá ya le ponemos N sub I, ¿no? Tamaño de cada población, de N sub I. Y está. Y acá, bueno, también reducimos todo con un N sub I, ¿no? Y ahí, en este caso, se darán cuenta y nos ha faltado colocar para la raíz cuadrada, ¿no? Por eso el R nos está arrojando error. Ya, pues entonces, a ver, apliquemos las fórmulas que nosotros hemos creado, las funciones, y veamos por acá. A ver, tenemos el N equitativo, el otro era N proporcional, y el otro N era N de Neyman. Bueno, ahí está, ¿no? Por defecto ya le dan, y el R ya te llama la función. Muy bien, entonces ya obtenimos los parámetros para aplicar a nuestras funciones. A ver, allá, necesitamos un margen de error ahora, ¿no? Y un nivel de confianza. El nivel de confianza lo podemos dejar a 95%, ¿no? Que es generalmente el valor con el que se trabaja. Pero ahora veamos el nivel de confianza, ¿no? Este sería un nivel de confianza, o mejor, un error de $20, ¿no? Ahora vamos a ver qué tan grande nos queda, ¿no? Ya, a ver, por acá cometimos algún error. Nos dice, la longitud es distinta, ¿no? NI S cuadrado. A ver, vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver si nos sigue saliendo el mismo error. Ya, bueno.
Dice que debe ser del mismo objeto, ¿no? NI y SI. A ver. mm, ya bueno, quizás lo que está saliendo es por la cantidad de números, ¿no? Nos está avisando, ¿no? Ya. Entonces ahí está, ¿no? Miren, la población sería 150, la muestra total sería de 158. Entonces, para cada estrato aproximadamente debemos sacar, pues, redondeo, ¿no? 40 de cada estrato. Ahora, apliquemos ahora eh, la fijación proporcional. A ver, aquí NI tiene 4, sigma también tiene 4. Acá nos dice que SI y NI no tienen la misma. Ah, ya, disculpen, ¿no? Acá es sigma, ¿no? No es NI, ¿no? Claro, acá en este segundo ejemplo estoy trabajando con sigma, ¿no? Disculpen. Claro, el SI es la desviación estándar del ejemplo anterior, ¿no? Que por defecto tiene 3 valores. Ahora sí, ¿no? Ahora ya le cambié a sigma. Ahí está, ¿no? Con un error de $20 necesitamos 677, ¿no? En este caso, cada estrato debería otorgarme 169. 169 por 4, 676, ¿no? Por ahí me sobra uno. A ver, si aplico proporcional, sale 515, el básico 152, de posgrado 44, de pregrado 102 y de técnico 217, ¿no? Entonces, esto debe mantener cierta relación, ¿no? Ahí está, ¿no? El básico es el que tiene más, o sea, más jefes de hogar tienen nivel de educación básico. Posgrado es el que tiene menos, por lo tanto, en la muestra, ¿no? Si aplicamos Neyman, a ver, Neyman le da más a técnico, ¿no? Bueno, perdón, no, técnico es el que tiene más, ¿no? Ahí está, técnico es el que tiene más. Igual aquí en la variabilidad, ¿no? Técnico parece que es el que tiene más, ¿no? Tiene una mayor variabilidad. El que tiene menor variabilidad es pregrado, ¿no? Entonces por ahí pregrado es el que presenta una menor variabilidad. Muy bien, entonces, a ver, apliquemos, por ejemplo, a ver, la desventaja, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí no se podría aplicar un muestreo equitativo, que posgrado solo tiene 44. Entonces aquí aplicar muestreo equitativo no sería del todo correcto. A ver, si aplicamos... eh, no, disculpen, acá... Claro, aquí es 127, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? Disculpen. A ver, la población es de 444, 127, 296, 633. No se puede aplicar muestreo equitativo, como ustedes pueden ver, porque la población de posgrado es 127, ¿no? No va a lograr cumplir con el tamaño de muestra, ¿no? Entonces por ahí descartamos muestreo equitativo, no se puede aplicar. Muestreo proporcional sí se debería aplicar, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí se puede, ¿no? Mire, 44 de 127, 102, ¿no? Y el otro muestreo también debería aplicarse. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, pensemos por muestreo proporcional, ¿no? Aplicando muestreo proporcional. O sea, ya sabemos las cantidades. Aquí con esta función que hemos generado, nosotros ya sabemos las cantidades. Entonces, sabemos que de básico debo sacar 152. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, llamémosle acá E1 de estrato, es aplicarle un subset, ¿no? Un filtro a la data, que en este caso es girasol, y debo buscar un nivel básico. Entonces ahí está, ¿no? E1.
solamente son los de nivel básico, ¿de acuerdo? Y lo mismo debo hacer para los demás estratos. Debo generar particiones o segmentaciones de acuerdo al resto de estratos. Aquí sería de 2, aquí sería de 3, de 4. A ver, acá tenemos el estrato, por ejemplo, posgrado. Por acá el estrato pregrado. Y acá el estrato técnico, ¿no? A ver, tenemos E2. Ahí está, ¿no? Todo pregrado. E3 es solo pregrado. E4 es solo técnico, ¿no? Ya, entonces el siguiente paso es extraer al azar. A ver, debo extraer 152 en este caso de E1, ¿no? Noten que debo utilizar siempre un set seed, ¿no? A ver, en este caso vamos a usar el set seed 2023, ¿ya? Y aquí aplico un sample y aquí estrato 1, pero en este caso solo necesito la fila, ¿no? Entonces pongo nrow. Puedo colocar así, ¿no? Uno o dos puntos para que me haga una enumeración o simplemente nrow, ¿no? No hay ningún problema. Y aquí le digo jalame 152, ¿no? Y ya está, ¿no? Y acá le pongo id1 de estrato 1, ¿no? Entonces, el id1, ya, disculpen, vamos a establecer primero el set seed, ¿ya? Y ahí fijamos el set seed. Ahora hacemos la selección aleatoria y ahí observamos los resultados, ¿no? Entonces, ustedes también deberían obtener estos mismos ID o IDs para los elementos del estrato 1, ¿no? Entonces, simplemente hacemos esto, ¿no? Estrato 1, jalo el ID sub 1. Y ahí está, ¿no? Estos son los hogares elegidos del estrato 1. Ya, de manera análoga, tengo que hacer, vamos a colocar aquí, selección del estrato 1. Entonces recuerden que cuando hacen una investigación deben colocar, ¿no? Si están usando valores aleatorios, qué valor de semilla están haciendo para poder hacer la réplica, en este caso, ¿no? Para el estrato 2, igual, ¿no? Aquí cambio ID 2 y aquí también, ¿no? nrow es 2. Y ahora aquí, claro, hay que cambiar esto, ¿no? El tamaño de la muestra proveniente de cada estrato, debemos cambiarlo. A ver, veamos, por acá está la fórmula ahí está, ¿no? De posgrado debo sacar simplemente 44, ¿no? Que es el estrato 2. Aquí de estrato 3, 102 y del estrato 4, 217. Ya está, ¿no? A ver, fijo la semilla, estrato 2 para 2023, ID del 1 a la cantidad de filas, donde saco 44. Ahí están los IDs. Estos valores debemos obtener los mismos. Y están los elementos elegidos, ¿no? Todos son perdón, acá es E2, ¿no? Ahí están, ¿no? Todos son estos de posgrado, ¿no? Los 44. Muy bien, de manera análoga para el estrato 3, ahí está, fijamos la semilla, la selección aleatoria, los ID número 3, la selección, ahí está, ¿no? Lo mismo para el estrato 4, ya está. Por ahí nosotros si sumamos, o le damos len, ¿no? Len de ID1, ahí está, ¿no? 152.
y de 2 y de 3 y de 4, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos, tenemos la misma cantidad, ¿no? Entonces hemos aplicado el muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional.